bendiga, bienvenidos. Si nos está viendo por las redes, gracias por conectarse. Si está acá, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes que no voy a predicar yo, así que denle un aplauso al que no voy a predicar yo. Gracias. Gracias. Descanso otra vez, así que gracias por eso. Pero tenemos un invitado que no es tan extraño para nosotros. Es alguien de casa, en realidad, que ya ha venido varias veces con nosotros y algunos lo conocen. Entonces quiero que le den la bienvenida a Pique del Valle. Él va a estar trayendo la palabra. Y amén, abramos nuestro corazón. Dios los bendiga. Buenos días. Hoy sí, robándome las palabras de Jesús, cuántas ganas tenía de estar con ustedes, ¿eh? De verdad. Bueno, este mensaje espero haga cortocircuito en tu corazón. Y sale de que alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Nueva York. ¿Conocés Nueva York vos? Bueno, si no lo conoces, hay mejores ciudades, pero yo tuve la oportunidad de estar allá unos días y me recuerdo que yo siempre guardo el pasaporte acá de este lado y me recuerdo que iba en un taxi. La mayoría de los taxis son amarillos con el cielo blanco. Y me recuerdo que cuando me salí, no sé, salí muy brusco, muy rápido, algo. Y cuando doy el paso, se cae el pasaporte dentro del taxi y me voy. Y pasé 3 días indocumentado, pero sin darme cuenta. El tercer día yo empiezo a buscar el pasaporte y no lo encuentro. Y ya se armó un desastre, ¿no? Desarmé la maleta, desarmé la habitación, hice un desastre por todos lados. Y hasta allí me di cuenta. ¿Qué sucedió los 3 días anteriores? Que yo creía que lo tenía, pero no lo tenía. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sos salvo en Jesús? Ya lo saqué el tema, ¿verdad? Ahora te voy a explicar por qué estoy hablando acerca de salvación. Si uno se va al diccionario y ubica la palabra redefinir, no significa dar un nuevo concepto, significa volver al concepto original en el que es la palabra. Entonces yo decidí titular este mensaje Redefiniendo la salvación por una razón sencilla. La pregunta es esta: ¿cómo yo sé si soy salvo? Y esa pregunta quiero empezar hoy. ¿Cómo sabés que sos vos salvo? Y para empezar, quisiera que me acompañaras al libro 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. 2 de Corintios está después de 1 de Corintios, donde dice, examinaos, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero esa palabra de examinaos, examinate, analizá, ¿sos verdaderamente salvo? ¿Cómo yo sé que soy salvo? Y muchos de nosotros, digo muchos de nosotros porque yo me voy en esto que te voy a decir, tenemos o pensamos que somos salvos porque en algún momento pasamos aquí al frente, tal vez no en este lugar o tal vez sí, acá al frente nos hicieron hacer una oración de fe, de pronto lloramos un poquito y sentimos algo rico y dijimos, bueno, ya está, somos salvos. Aunque tal vez tu vida nunca cambió, pero decís vos, yo ya soy salvo porque ya hice una oración de fe, lloré un poquito, sentí, no sé, algo calientito acá adentro y ya está. Mi querido, si eso fue, y ahí está tu esperanza de que sos salvo, no sos salvo. ¿Sí? Lamento romperte el globo de esa manera, ¿verdad? La ilusión, la fantasía. Ok, si vos te examinaste y vos te das cuenta de que tu vida sigue siendo muy parecida a como era antes, sucede esto. Muchos hicieron su oración de fe. Señor, te recibo, Señor y Salvador, lloré. Pero tu vida siguió igual, entonces no sos salvo. Porque Jesús, a quien salva, transforma. Si no hay transformación, no hubo salvación. Sencillo. ¿Sí? Y entonces el problema que tenemos muchos es que nada más agregamos otra medallita a lo que somos. ¿Sí? Antes era, no sé, drogadicto y ladrón, y ahora conocí del Señor y soy drogadicto, ladrón y cristiano. Nada cambió. Si no cambió, entonces no hubo salvación. Hubo un ritual, hubo una oración, hubo algo raro ahí que nos gusta creer que sí, pero no. Y entonces, a veces pensamos nosotros algo que me venía a la mente. Nosotros buscamos reducir el poder del evangelio a una breve oración de 1 minuto, 2 minutos.
Y esa oración es así tan sencilla que yo te hago conciencia a ti y de paso te manipulo un poquito. Pues bajamos las luces, ponemos un pianito de fondo, pongo una foto de alguien sufriendo allá atrás y hasta te hablo romántico y te pregunto, ¿sabes que eres pecador? Vos me vas a decir, sí soy un pecador. Ok. ¿Quieres ir al cielo? Y vos me vas a decir, sí quiero ir al cielo. Y yo, vamos a hacer una oración. Sí, y la haces. Y después de que la haces, yo te pregunto, ¿fuiste honesto cuando hiciste la oración? Vos me vas a decir, sí fui honesto, hasta 2 lágrimas se me escaparon. Buenísimo, bienvenido al reino. Y no es así. Entonces, en la antigüedad, ¿cómo se sabía que alguien era salvo? ¿Cómo sabemos eso? Quiero saber qué evidencias hay de que una vida fue salva. Ok, para que eso suceda, quiero que me acompañes al primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pruebas, esto es para yo saber si soy salvo, esto es para mí. Primera de Juan 1:7. Si estás buscando en Biblia de papel y ya llegaste a Apocalipsis, retrocede un poquito, lo vas a encontrar. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, si andamos en luz. En esta parte, si te vas a estudiar el original, la palabra luz significa acá conocimiento, ¿sí? Fue usada también en Génesis, bueno, usaban los evangelios cuando Jesús dice, yo soy la luz de este mundo. Él está hablando, yo soy el conocimiento, soy la palabra de este mundo. Ok, ¿a dónde quiero llegar? A que una de las pruebas que nosotros podemos saber si verdaderamente somos salvos es porque vamos a caminar en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de su palabra. Vamos a amar su palabra. No podés decir que amás a Jesús, pero no lo amás, no amás la Biblia, no amás lo que leer e indagar. ¿Y sabés qué es el problema? Yo vengo de un lugar donde era como popular llevar la Biblia siempre al culto, íbamos todos con la Biblia bajo el brazo. No sé por qué iba bajo el brazo. De pronto la podíamos llevar así, pero todos con Biblia bajo el brazo. No la leíamos nunca, pero había que llevarla, ¿verdad? Y esa era la onda. Y era de estar, algunas veces nos obligábamos, o era más motivante leer Biblia de papel que estar leyendo en el app. No estoy en contra de la app de Biblia, pero yo nunca, o muy pocas veces he leído a través de una app. La mayoría de veces leo de papel. ¿Por qué te hablo esto? Porque nos subrayábamos, escribíamos allí, hacíamos anotaciones, nos motivaba a aprender Biblia. Hoy en día nosotros creemos que sabemos Biblia porque el app nos recuerda que hay un proverbio cada mañana. Lo leemos y decimos aleluya o un salmito así chiquitito, porque si es mucho tampoco, porque qué pereza, y lo compartimos como un history en Instagram y aleluya, estamos haciendo la obra de Cristo. No, está haciendo nada. Si nuestro conocimiento de palabra de Dios es solo leer un poquitito, porque qué pereza, un pedacito, no amás la palabra, mi querido, replanteate, ¿sos salvo o no? Yo creo que no. Porque no podemos decir que amamos a alguien, pero no le hablamos. Yo hice una pregunta en el primer servicio y no vi muchas manos levantadas y me asusté. Voy a hacerla. Esta es para los casados. Esposos casados que estén enamorados, me levantan la mano. Solo los enamorados. Los que no están enamorados, fue. Esposa, volteen a ver rápido. Okay. Ahora bájenla. Esposas enamoradas, ¿sabe qué? Quiero ver. De sus esposos, obviamente, porque capaz de decir, yo estoy enamorada, pero no quiero meterme en ese tema peligroso. Ok, ya bajamos la mano. ¿Verdad que cuando uno cuando se enamoró uno, o te diste cuenta que existía la otra persona, empezaste a pasar mucho tiempo con esa persona, pero sobre todo empezamos a hablar y hablar y hablar? Y yo decía, ¿qué tanto hablabas por teléfono? No sé, pero hablábamos horas ahí perdidos. Y no sé, a veces uno decía, ¿qué estás haciendo? Nada. Y vos, también, mira, ay, qué lindo. Pero hablaba, lo que vos querías era hablar porque estás enamorado. Mi querido, si no estás pasando tiempo con el Señor a través de su palabra, a través de la oración, no estás hablando, yo creo que no estás enamorado. Y aún quitemos esa parte romántica fea, yo creo que no sos salvo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Prueba número 2. Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan, capítulos 1, verso 6. Primera de Juan 1, 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Si decimos que andamos con Él, nuestra forma de vivir se va a ver afectada inminentemente. Le voy a contar un testimonio así breve. Yo estoy casado con una guatemalteca. ¿Hay guatemaltecos acá? Bueno, yo pensé que el amén iba a ser más fuerte, pero órale pues. ¿Hay argentinos acá? Ahí está, gloria a Dios por ese ¿viste? Somos pocos, pero hacemos mella. Vamos arriba. El asunto es este. Ella, pues obviamente tiene diferentes costumbres, pero como anda conmigo, ahora ella toma el mate. Yo le digo, te estoy componiendo, le digo yo. Para los ojos de algunos guatemaltecos, ayer la estoy descomponiendo. Desde mi perspectiva la estoy componiendo, ¿sí? Y ella empezó a adoptar ciertas costumbres mías. ¿Por qué? Porque anda conmigo. Si andás vos con Dios, te lo voy a decir así, esta frase tendrías que escribirla en tu corazón. Si tu relación con Jesús no afectó tu relación con el pecado, entonces no tenés una relación con Jesús, la tenés con una religión. ¿Sí? Si el hecho de conocer a Jesús no afectó tu pecado, entonces no lo conociste. Lloraste un poquito tal vez, no sé, te arrepentiste. No, lloraste, porque el arrepentimiento no tiene que ver con llorar, aunque creamos que sí. Arrepentimiento en términos bíblicos, si vos lees esa palabra cuando dice transformado vuestro entendimiento, se utiliza, si ibas para la izquierda, ahora vas a ir para la derecha, no hay más vuelta. No es como nosotros pensamos. ¿Alguno ha olvidado alguna fecha importante en su matrimonio? No levanten la mano, varones, porque sé que a nosotros nos pasa. ¿Cómo nuestro arrepentimiento? Flores, chocolates, o algún dulce o algo. ¿Y después qué? Zapatillas. Y gloria a Dios, ¿verdad? Y eso es, eso es dulce, chocolate y zapatilla. Arrepentimiento es otra cosa. Es cambiar tu forma. Es, si ibas por acá, decir, ¿qué hacía yo aquí? Y empezar literalmente a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia. ¿Sí? Ahora si nosotros solemos decir, bueno, yo soy salvo, pero bueno, y usamos hasta frases de que, bueno, todos pecamos. Sí, en efecto, todos pecamos, pero entendamos algo. Un error lo cometés una vez. Si vos reincidís en ese error una y otra vez, ya no es error, es una decisión tuya. ¿Sí? Ser tentado es una cosa y buscar vos el pecado es otra cosa. ¿Te llegó la tentación? ¿Estás seguro que te llegó? ¿No te paraste vos así frente al pecado para decir, ay, me están tentando, mira qué complicado? La mayoría de veces no somos tentados, la mayoría de veces nos exponemos al pecado. Si sabés que a solas no podés estar con un teléfono por razones obvias, ¿qué haces? Ay, casualmente me quedé a sola con un teléfono. El enemigo me sacó, tu abuela, vos te pusiste. Tal vez no suena muy cristiano, ¿verdad? Pero bueno. Es que no es lo mismo, pero nos gusta justificarnos. Todos lo hacen. Igual, ¿quién no peca en estos días? Sí, por supuesto. Pero tu relación tiene que cambiar con el pecado. Tu relación con los... Vas a cambiar, eventualmente vas a tomar medidas. Si sabes que lo tuyo, te voy a decir cómo es la cosa. Tal vez esto pueda ilustrarlo y con eso paso a la parte final. Yo me di cuenta, no sé vos, pero cuando yo llevaba, ¿qué? 2, 3 meses de recién casado, mi esposa es más chiquita que yo, me recuerdo que me dijo sentate, porque quería hablar así cara a cara, y si estaba parado no quedábamos cara a cara. Y estando sentado me quitó las gafas, me puso las manos en el hombro y mi esposa dijo, quiero hablar contigo. Cuando una esposa dice, quiero hablar contigo, tu cerebro dice, esto no es un simulacro y empieza a trabajar ahí. Y lo que literalmente estás pensando es todas las excusas habidas para decir, para justificar algún error sin duda. Entonces tu cabeza hasta pones cara de inteligente, así como, y no vas a decir verdad, vas a decir excusa para justificación propia. Y me dice esta pregunta, ahí empezó la masacre. Me dice, mi amor, ¿yo te gusto a vos? Yo digo, por supuesto me gustás, me encantás, sos mi esposa. Gané la primera. Segunda, si yo te gusto a vos, ¿por qué cuando estábamos en el centro comercial vos estabas viendo a otras? Pude
haberme justificado bajo cualquier cosa, porque yo padecía, digo padecía porque no lo padezco más, un problema y usaba gafas oscuras. Pude haber dicho, no, no es cierto, mirá, que cualquier excusa. Pero escogí avergonzar al diablo y decir la verdad. Y bajé la cara y le dije, sí, mi amor, tenés razón, perdón, es un hábito tonto que desarrollé, no lo controlo, a veces ni lo pienso, perdón. Y me dice, sí, porque me lastimás cuando lo haces. Y le dije, perdóname, perdóname de verdad. Y entonces me di cuenta que mi relación con ese pecado empezó a cambiar. Mi querido, ¿tu relación con el pecado ha cambiado? ¿O solamente aprendiste a pecar? Y saben que somos a veces, no sé si tan inteligentes, pero voy a usar esa palabra, tan inteligente, que aprendemos a pecar. El pecador aprende a pecar. Existen carpetas escondidas en tu teléfono. Le cambias el nombre a ella y ahora se llama Juan el mecánico. El problema es cuando Juan el mecánico está embarazado. O Juan el mecánico te dice que te ama, porque ahí está complicada la historia. Aprendemos a pecar. No cambiamos nuestra relación con el pecado, la hacemos más hipócrita, la ponemos a oculto y venimos a la iglesia, bendiciones, siervo, gloria, ¿cómo le va? Y hablamos cristianoide, pero seguimos con un pecado ahí que nos sigue dominando, no lo confrontamos, no buscamos ayuda, no cambió nuestra relación con el pecado. Y si no cambió nuestra relación con el pecado, querido, yo dudaría que si sos salvo o no lo sos. Pero yo lloré hace años, querés llorar ahorita, pero eso no cambia la historia. Algo que me sorprende es esto, Jeremías 32:38, y con esto termino. Jeremías 32:38 al 40 dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Te das cuenta quién es el que hace el pacto con nosotros? No es nosotros con Jesús, es Él con nosotros. Es que, querido, si nuestra confianza de salvación está en la oración que yo hice, está en los años que vengo a la iglesia, está en el tiempo que he pasado aquí, estás perdido, porque no es por lo que vos y yo hagamos, es por Él siempre. Sí, fue por Él y seguirá siendo por Él. Y pensamos que por pasar mucho tiempo en la iglesia ya soy cristiano. Además, hay gente que dice que yo nací en el evangelio. No, querido, no naciste. Tal vez tus papás practican el cristianismo, pero vos tenés que ser salvo por lo que el Señor haga, por reconociendo su obra, caminando en su palabra. ¿Sí? Yo lo decía en el primer servicio, podés pasar 20 años en un garaje, no te hace auto. Podés pasar 15 en una iglesia, no te hace seguidor de Cristo. Podés venir a todas las reuniones, venís el domingo, ¿a qué hora es el miércoles? A las 7 de la noche, 7:30, ok. Podés venir el miércoles a las 7:30, podés estar viendo la transmisión, podés compartir la prédica, poder ver otras prédicas, pero si tu relación con el pecado no cambió, si no amas más su palabra, si no estás siguiendo una fantasía bonita que puede ser muy cómoda y confortable, pero que con Jesús no se lleva. ¿Sí? Desde que vos empezaste tu relación con Jesús, empezaste a cambiar. ¿Y sabes qué? No es sencillo cambiar. No es agradable, no es cómodo, no vende. Es más fácil decir, bueno, hermano, todos pecamos, ya está, Cristo te va a amar igual y vos dale. No, querido, eso no enseña la Biblia, eso enseñan otros sonsos, la Biblia no. Y suena difícil, yo sé. Desde que el Señor empezó a taladrar mi corazón con esto, me invitan menos. Y me importa menos también. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de un detalle. El que hace el pacto es Dios y coloca su temor en nosotros. Su temor en nosotros. Y su temor no es miedo, su temor en nosotros es que logremos entender a quién le estamos hablando y que somos portadores de algo impresionante que es Él en nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que portás dentro es más poderoso para que pudre el hecho de estar viendo pornografía, pudre el pecado en vos, pero tenés que saber que vos portás eso porque tenés eso en vos. Es como cuando una dama está embarazada.
sabe que tiene que cuidarse, hacer esto y lo otro porque porta vida en él. Bueno, algo más fuerte todavía portas vos. Portas el temor y él lo coloca. Entonces todavía dice que el pacto con nosotros es eterno. Entonces no existe tal cosa como él vino, ¿se acuerdan del hermano? Hizo su oración de fe, pero después se fue del evangelio. Entonces nunca fue cristiano, nunca conoció al Señor. No existe tal cosa como vino, oró y lleva 10 años fuera. No va, porque entonces el pacto es eterno y quien lo hace es Él y Él no falla. Nosotros puede ser, pero Él no. Hay una escritura que me salté, te la quiero leer, está en Primera de Tito 1:16, donde dice: dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes y capaces de hacer algo bueno. No se trata de decir soy cristiano, soy repetirlo como lorito. Se trata de vivir, papá. Necesitamos vivirlo. ¿Por qué? Porque si hiciste tu oración, pero seguís siendo odioso, hiciste tu oración, pero seguís siendo mal esposo, tú no hiciste nada. Él coloca su temor en nosotros, nos cambia la forma. Y hace unos años leí en una revista médica que hubo un caballero que se había graduado de la universidad y para celebrar se fue a esquiar a Aspen. En Aspen él sufre un accidente y le deja un daño cerebral y lo internan en un hospital y está vivo solo con máquinas. Pero este caballero antes de ese accidente había firmado unos documentos donde él decía: si llego a fallecer y mis órganos sirven, quiero ser donante. Apareció en otro lugar alguien que necesitaba un corazón. Después de exámenes se dieron cuenta que este que estaba vivo con máquinas era compatible y decide donarle en el corazón a él y se le pone, ¿no? Hace un trasplante. Quien recibe el trasplante era un artista, alguien que le gustaba pintar, pintaba cuadros, pintaba así murales y era famoso por eso hasta que se enfermó. Recibe el nuevo corazón y se despierta a los, no sé, o sea, empieza a tener ya el corazón funcionando en su ser. Y como 3-4 meses después, ya que el cuerpo lo asimiló y él está buscando hacer su vida normal, él se da cuenta que ahora le gustan programas en la televisión que antes no le gustaban. Le gustaba un programa que se llama CSI y empezó a cambiar, y programas donde hay cosas de abogado, litigios, esas cosas, y le empezó a gustar eso. Empezó a comprar revistas con cosas legales, después empezó a leer libros de derecho y le entró una duda y empezó a indagar quién había sido su donante. Y el donante había sido alguien que se había graduado de doctor en derecho y para celebrar fue a esquiar y ahí fue donde sufrió el accidente. Y qué interesante que con un corazón nuevo, físicamente hablando, empezó a desarrollar ciertos hábitos que no tenía antes. Mi querido, cuando nosotros, el Señor hace la obra de salvación, nos quita un corazón podrido y nos coloca su corazón, y entonces empezamos a amar lo que Él ama, empezamos a ver lo que Él ve, empezamos a odiar lo que Él odia. ¿Sí? La pregunta es entonces, ¿cómo yo sé que soy salvo? ¿Por la oración de fe? No, querido, eso por más que quieras no está en la Biblia. Porque tu vida va a empezar a cambiar y se va a notar. No porque digas estoy cambiando, se va a notar que ahora estás con hábitos diferentes. Antes era más lindo verse un maratón de serie mientras comías pochoclo el fin de semana. Ahora vas a hacer, no sé, a leer Biblia, a tener ganas. Vas a comprar un libro que te enseñe más del Señor. No te vas a quedar solo con un pedacito de un salmo porque te da pereza leer. Te vas a obligar a leer. Vas a derrotar tus excusas y vas a empezar a meterte más con el Señor. Yo conozco gente que dice: es que no leo porque cuando leo me da pereza, me da sueño, entonces lee parado y lee afuera. Pero lee. Si oro sentado me duermo, ora parado y andate al patio. Ay no, pero es que excusas. Y la palabra de Dios puede levantarte de todo menos de una excusa. ¿Sos salvo o no sos salvo? Si estuviéramos en otra dispensación, en otro tiempo, yo te haría: pasa al frente, vamos a hacer una oración juntos. Pero mi querido, tenemos el secreto de Jehová, tenemos su palabra, y yo creo que cuando se habla su palabra es más efectiva que cualquier otra cosa. Dios los bendiga.